Concedo la palabra al profesor Sánchez Meca, que nos hablará de los ateísmos clásicos. Muchísimas gracias por esta amable presentación. También quiero agradecer la invitación a participar en este ciclo de ciencia y ateísmo. Creo que para reflexionar sobre los ateísmos, como ha dicho el profesor Antonio, la primera condición es conocerlos, conocer qué dicen los ateos. Yo voy a hablar de tres grandes ateos. Creo que de todos es suficientemente conocido que Marx, Nietzsche y Freud son los tres grandes pensadores ateos de la filosofía europea posilustrada. Por lo tanto, espero que no se escandalicen ustedes con lo que ellos dicen. Vamos a ver lo que dicen y después, o al mismo tiempo, vamos a reflexionar sobre lo que dicen. Creo que es conveniente, cuando se habla de estos tres autores que son el exponente clásico de lo que es el ateísmo en el siglo XIX y en el siglo XX, creo que es conveniente especificar de qué ateísmo estamos hablando, qué es lo que peculiariza el pensamiento de cada uno de estos tres autores, pero al mismo tiempo qué es lo que les distingue, al mismo tiempo qué es lo que pueden tener en común. Si hubiera que señalar algún aspecto común en lo referente a la comprensión que de la religión tienen estos tres autores, probablemente el que más salta a la vista de manera inmediata es la caracterización que hacen de la religión como una ilusión que debería quedar superada y desplazada por la ciencia, por el progreso de la civilización y por la autosuperación del individuo. Por ejemplo, para Marx, la religión es la ilusión consolatoria que los seres humanos se procuran a la manera de un opio, la célebre frase de Marx, la religión es el opio del pueblo, a la manera de un opio, en situaciones sociales, económicas y políticas de injusticia, de inhumanidad, para evadirse de ellas y para poder soportarlas. Nietzsche afirma que fueron los nihilistas, es decir, los despreciadores del cuerpo y de la tierra, quienes inventaron las cosas celestiales, los trasmundos, y a Dios como clave de bóveda de toda una concepción metafísica y moral de la vida que ha mostrado finalmente en nuestra época su intrínseca nada o su intrínseco nihilismo. Y Freud, que es el clásico en definir la religión como la ilusión fruto de la estrategia de los impulsos inconscientes, ofrece analogías entre esta ilusión con los sueños y con los síntomas neuróticos con los que se satisfacen de manera sustitutoria determinadas necesidades psicológicas. Es decir, ninguno de estos tres autores afronta la religión y la creencia en Dios como un error en sentido lógico o en sentido gnosiológico, por ejemplo, señalando la falta de valor probatorio que hay en determinadas pruebas esgrimidas para demostrar la existencia de Dios. No es ese su planteamiento. Tampoco afrontan ese problema como si se tratase de una mentira en sentido moral, sino que la afrontan como el fruto de una proyección subjetiva, es decir, de una invención, que es a la vez individual y colectiva, de naturaleza compensatoria, propia de un estadio infantil, inmaduro, de los individuos y de la sociedad, que debería quedar superada para que pudiésemos acceder a una situación de mayor libertad, de más salud psíquica y, en definitiva, de mejor realización humana. Por eso, estos tres pensadores muestran su ateísmo en una estrecha conexión con una crítica de la cultura, cuyo fin, el fin de esta crítica, es propugnar una liberación del ser humano de todo aquello que lo aliena, que lo anula,
que lo neurotiza, es decir, de todo aquello que le impide ser lo que los seres humanos podríamos llegar a ser. De manera que me gustaría dejar esto bien claro desde el principio. No se trata en ninguno de estos tres autores de una destrucción de lo religioso como la dimensión existencial propia de lo humano, una de las dimensiones existenciales propias de lo humano, sino que de lo que se trata es de una crítica de determinadas manifestaciones que la religión y la fe en Dios han adoptado en nuestra historia, en nuestra cultura, y sobre todo de los efectos que han tenido esas expresiones y esas manifestaciones contrarias a esa meta que ellos persiguen, que es la meta de la liberación de los seres humanos. Vamos, por tanto, a analizar de manera muy breve, naturalmente, la formulación del ateísmo y la crítica a la religión en cada uno de estos tres autores. En el primer autor, en el caso de Marx, partimos de esa definición que hemos señalado ya de la religión como la falsa conciencia del ser humano sobre sí mismo, que se produce en condiciones sociales, económicas y políticas injustas. En este sentido, la religión forma parte de lo que en el marxismo se llama la superestructura ideológica, una superestructura ideológica sin la cual esas condiciones de injusticia, de opresión, no se pueden mantener, de modo que la función de la religión, como parte de esa superestructura, sería narcotizar a los individuos para que soporten mejor la miseria, la explotación y la opresión. Puesto que somos seres sociales, inevitablemente nos encontramos siempre inmersos en un conjunto de relaciones, de producción, de trabajo, en un sistema político, en unas creencias, en unas costumbres que son como son, sin que nuestra voluntad y nuestra libertad tengan muchas posibilidades de intervenir para cambiarlas sustancialmente. Este sistema de relaciones de producción y de trabajo es lo que constituye la infraestructura económica, la realidad económica de nuestra sociedad, y por tanto esa es la base sobre la que se levanta la superestructura. La superestructura es, por un lado, la superestructura jurídica, es decir, las leyes que regulan, el derecho que regula el funcionamiento de la sociedad, y por otra parte está la superestructura política, que es el Estado en su organización burocrática encargado de que esas leyes se cumplen. Bien, pues estos dos sistemas superestructurales les corresponden determinadas formas de conciencia social por parte de los individuos, como son la moral, la filosofía y, naturalmente, la religión. Por tanto, tenemos aquí ya uno de los principios básicos del pensamiento marxista en materia de religión, y es que las formas de producción de los medios necesarios para vivir condicionan de manera decisiva todo el proceso social, político, pero también el proceso cultural y el proceso espiritual de una sociedad. Con esto, Marx se está oponiendo a lo que afirmaba la filosofía tradicional, en el sentido de que no es el espíritu o la conciencia o las ideas de los hombres lo que determina su ser, sino al contrario, su ser social y las condiciones de su medio económico y político son las que determinan su conciencia, su pensamiento y su cultura. O para decirlo más brevemente, la superestructura no es sino un subproducto de la infraestructura, dicho técnicamente. Y esto significa que la cultura en su conjunto, o sea, la moral, la política, el arte, pero también la religión, no serían sino el reflejo de las condiciones económicas en las que se vive, por lo que, en términos estrictamente marxistas, son ideología. Y aquí entramos ya en un aspecto muy polémico, que es precisamente el aspecto más específicamente característico del ateísmo marxista, porque para el marxismo la ideología son todas las ideas y todos los discursos
con los que trata de justificarse y legitimarse el Estado social de hecho, por lo que de ningún modo reflejan con veracidad esa situación, sino que la presentan falseada, tergiversada y enmascarada. Lo que los seres humanos piensan y creen estaría siempre influido y hasta determinado, según el marxismo, por los condicionamientos económicos y políticos de la sociedad en la que se vive. Y esto es lo que genera la alienación de esos individuos, alienación que Marx interpreta en los mismos términos que lo había hecho antes Feuerbach. Para Feuerbach la alienación es un mecanismo de proyección objetivadora que los seres humanos hacen indeliberadamente de producto de su propia actividad, tomándolos luego como realidades en sí y sometiéndose a ellos. Por ejemplo, alienación sería ese tipo de proyección que tiene lugar de manera particularmente ejemplar en la religión y que consiste en que, en vez de ser Dios quien crea al hombre, es el hombre quien crea a Dios. Por lo tanto, la religión es alienación que conduce a la evasión de la realidad, hacia un mundo trascendente lleno de creaciones ilusorias que sirven, sin embargo, de consuelo y de esperanza ante este mundo injusto y sin esperanza. Las religiones, dice Marx, surgen de esas situaciones de injusticia para consolar a los individuos del sufrimiento que les producen un mundo malvado, desalmado, inhumano, ya que sin este opio de la religión esas situaciones no podrían permanecer. De ahí que la religión induzca a apartar la mirada de este mundo para volverse hacia un más allá, prometiendo una felicidad en la otra vida, enseña a aceptar la desdicha en la tierra, disuade de la protesta y de la rebelión, y por tanto adormece la lucha revolucionaria y entorpece así la liberación de los seres humanos. Por eso dice Marx que la religión, como el resto de la ideología, se encuentra siempre e invariablemente al servicio y en beneficio de la clase dominante. Y esta es la razón por la que él rechaza la religión y niega la trascendencia. La falsa conciencia de la religión, dice, debería quedar superada como el primer requisito para cambiar el mundo de tal manera que dejara de necesitar de semejantes ilusiones. Hasta aquí Marx, y ahora entramos en el segundo de los autores, Nietzsche. Hay algunas analogías entre lo que dice Marx y lo que dice Nietzsche, como vamos a ver, aunque en realidad lo que Nietzsche hace, a diferencia de lo que hace Marx, lo que hace Nietzsche es un análisis de la religión en la historia de Occidente y también de los efectos y de las consecuencias que ha supuesto para el desarrollo y sobre todo para el estado actual de nuestra civilización occidental. Todos saben, seguramente lo habrán oído decir, que Nietzsche es el filósofo del Dios ha muerto, y algunos hasta creen que Nietzsche es quien lo ha matado. Eso sería, según me parece a mí, tener una idea demasiado elevada del poder de Nietzsche, por lo que no tendría mucho sentido, en mi opinión, eso que se cuenta sobre cierta inscripción aparecida en el muro de Berlín. Por lo visto, un graffiti había allí que decía «Dios ha muerto», firmado Nietzsche, y abajo había otro que decía «Nietzsche ha muerto», firmado Dios, como desafiando a ver cuál de esos dos afirmaciones era la más verdadera. Yo creo que este no es el modo de enfocar la cosa. Nietzsche no es el asesino de Dios, ni hubiese podido serlo por mucho que lo hubiese querido ser, porque borrar a Dios de nuestras vidas y de nuestra historia no es un acontecimiento pensable como un acto voluntarista o como un ejercicio terrorista de destrucción de alguien en particular, aunque se trate de Nietzsche. La expresión Dios ha muerto lo único que significa es la constatación
ya en tiempos de Nietzsche, o sea, en el siglo XIX, de que la fe en el Dios cristiano, tal como históricamente se había arraigado en Europa, se había debilitado hasta el punto de no servir ya de fundamento a los valores y a las verdades sobre las que se había sostenido antes la civilización occidental. Esta disolución de la fe en Dios fue, como se sabe, el resultado de todo el proceso de críticas que tuvieron lugar por parte de los científicos y filósofos ilustrados, especialmente franceses e ingleses, en lo que se ha dado en llamar el proceso de secularización. Y Nietzsche lo que hace es seguir este proceso de deslegitimación con la conciencia de que al hacerlo así está respondiendo a la exigencia de búsqueda de la verdad, de búsqueda de la autenticidad moral que siempre habían propugnado la metafísica y la moral cristianas, porque es esa exigencia de autenticidad la que termina conduciendo finalmente a la crítica a la religión, a la manera de un proceso de purificación que no tolera ya lo falso, lo ilusorio, con lo que muchas veces históricamente se han construido tanto la teoría como la praxis de nuestra cultura occidental. No creo que sea preciso aclarar que este Dios que muere es en realidad el Dios de la teología, el Dios de la metafísica y sobre todo el Dios de la política. O sea, es el Dios de la ontoteología que al fin se ha descubierto como una simple ilusión, o sea, como la máscara de la nada, pero a la vez, sin embargo, como un instrumento importante y eficaz de determinadas formas de ejercicio histórico del poder. Como para Marx, también para Nietzsche, la fe en Dios surge como respuesta al sufrimiento y es creación infantil de ilusiones sustitutorias. Solo que para él eso ha formado parte de la estrategia de unos pocos que astutamente lograron dominar a grandes masas mediante la estrategia de utilizar a Dios como instrumento para debilitar y domesticar al ser humano. La estrategia consistía en arrebatar, mediante el concepto de pecado y de culpa, el amor por la vida, la autoafirmación, la adhesión a este mundo y a la felicidad de esta tierra, de tal modo que la religión se habría desarrollado como una especie de intoxicación para sumir a los seres humanos en el desprecio de sí mismos, logrando convertir al europeo de hoy en un animal enfermo. En este sentido, la religión cristiana habría funcionado, según Nietzsche, promoviendo unos valores y unas actitudes que han favorecido la rebañización de las masas, la desaparición de las individualidades fuertes, independientes y creativas, convirtiendo por tanto nuestro mundo en el reino del nihilismo y de la mediocridad. Por esta razón, Nietzsche plantea su crítica como el primer paso de un proyecto para una transvaloración de los valores morales. Si el Dios cristiano ha servido de fundamento de todo el edificio de verdades y valores sobre los que se sostenía nuestra cultura nihilista, la muerte de este Dios implica que ahora los seres humanos podemos darnos a nosotros mismos unos valores, unas metas, unos fines que proporcionen un nuevo sentido a nuestra vida y ofrezcan a nuestro mundo un nuevo centro de gravedad. Para Nietzsche, por tanto, la muerte de Dios en este sentido ha sido un acontecimiento positivo porque una vida, dice, una vida sometida a un Dios que es eterno y que es inmutable no puede evolucionar, ya que tiene que atenerse a un orden de valores y de verdades fijado de una vez por todas. Como después, para Sartre, Nietzsche piensa que este Dios no debería existir, ya que si existiese, el ser humano no podría ser libre para crear su ser individual, su sociedad y su proyecto de vida. Ahora es posible una transvaloración, es decir, una nueva creación de valores que se base no en la promoción de la debilidad y el rechazo a esta vida,
sino en su aceptación y afirmación, a ejemplo, dice Nietzsche, de lo que hizo el paganismo antiguo, que sirvió de fuente y de inspiración a una cultura sana y creativa como fue la de los antiguos griegos. Lo que caracterizó a esta religión pagana, dice, fue que nunca pretendió la moralización de la sociedad, sino que su razón de ser fue la exaltación de una imagen de felicidad representada en la pluralidad de los dioses olímpicos. Es decir, la religión pagana no consistía en la sacralización de ningún código moral que proclamara las tablas de un bien y de un mal en sí, sino que era la expresión sublimada de impulsos que tienden al amor universal y de una crueldad que se liberaba mediante los sacrificios y los rituales litúrgicos. Por tanto, frente a la religión cristiana, vista por Nietzsche como consuelo, opio, deseo de muerte, martirio, crucifixión, obsesión con el dolor, frente a todo eso, propone abrir paso a una nueva religión como serenidad, como afirmación de la vida, simbolizada en la figura del dios Dionisos. Ya no se identificaría, por tanto, la religión con una iglesia como institución encargada de conducir a las almas como un rebaño, sino que se entendería como libre espiritualidad, como vida interior, que siente la vinculación del hombre con la tierra y le impulsa a identificarse con la totalidad de todo lo que existe, afirmándola y comprendiéndose parte de ella. Esta religión promovería, por tanto, un amor espiritualizado y un profundo reconocimiento hacia la vida, al enseñar al individuo a vivir religado con la totalidad universal perfecta en todos los momentos de su devenir. Hasta aquí Nietzsche y vamos con nuestro último autor, Freud, y veamos qué es lo que nos dice respecto a la religión y la fe en Dios. Freud considera que eso nace de la misma necesidad que nacen las demás formas de la cultura, es decir, la ciencia, la técnica, la política, es decir, la necesidad que el individuo humano tiene de defenderse frente a las fuerzas de la naturaleza y frente a la violencia de los demás hombres. Es decir, el origen estaría, por tanto, en esa condición de desamparo que todo hombre tiene, sobre todo todo hombre adulto tiene, y que continúa y repite el desamparo infantil. La mayoría de los seres humanos estamos destinados, dice Freud, a seguir siendo siempre niños, y por eso, cuando se trata de la religión, lo que se hace es investir a las potencias desconocidas y amenazadoras del mundo y de la vida con los rasgos de la imagen paternal. La fuente de la religión, dice Freud, lo mismo que la de la moral, es una situación de indefensión propia del ser humano y el miedo que nace de esa indefensión, ya se trate de un miedo real o de un miedo neurótico, frente al cual se recurre siempre a la figura del padre como protector y como defensor. Ahora bien, lo específico de la religión es que tanto sus creencias como su ceremonial remiten a la realización de este deseo del Padre según el modelo del sueño y de la proyección onírica, es decir, produciendo mitos, produciendo ficciones, relatos que entran todos en el concepto de ilusión. La ilusión, por tanto, sería esa estrategia del deseo para realizarse al margen del principio de realidad. Y esto es lo que permite a Freud ver una simple diferencia de grado entre los mitos religiosos o las creencias religiosas y el delirio. Porque el conflicto con la realidad está disimulado en la ilusión religiosa, mientras que se hace patente en el delirio del enfermo. Por ello, algunas creencias religiosas le resultan a Freud en este sentido claramente delirantes. En cualquier caso, la religión es para él la realización de un deseo disimulado,
según el modelo proyectivo propio del sueño, que surge de una situación de sufrimiento y malestar profundos como deseo de consuelo. En esto es equivalente a lo que dicen Marx y Nietzsche. Puesto que el ser humano es un ser básicamente infeliz, al no poder conciliar nunca la satisfacción de sus deseos más profundos con la tarea histórica de la cultura y con su realización como hombre, pues necesita de una institución como la religión que le ofrece, junto al rostro severo y cruel de la prohibición y del castigo, también la cara amable del perdón y del consuelo. Por eso es por lo que históricamente se han representado a los dioses en forma humana, de modo que el individuo los pueda ver frente a sí como seres susceptibles de ser aplacados y de ser influidos. Se ha creado, por ejemplo, la figura de la providencia como Dios benévolo, capaz de dejarse sobornar con ofrendas y con promesas para realizar a cambio los deseos del hombre, porque sólo un cosmos regulado por esa providencia favorable, paternal y sabia resulta adecuada a esas necesidades. De modo que la religión promete al ser humano alivio de su pesada carga de sufrimiento, le reconcilia con su destino ineluctable y le compensa de todos sus sacrificios. La historia de las religiones habría evolucionado, por tanto, en función de desplazamientos de esta figura paterna, de modo que primero esta figura paterna es el tótem, luego son los espíritus y los demonios, luego es una pluralidad de dioses y finalmente es un Dios único. De manera que el momento culminante de la historia de las religiones sería el monoteísmo, que es el momento en el que la multiplicidad de lo divino se reduce a una persona única de tal forma que la relación de los seres humanos con esa persona puede adoptar ya la intimidad y la cercanía que es propia de las relaciones infantiles del niño con su padre. Nótese, por tanto, que el consuelo ofrecido por la religión, en compensación por el sufrimiento de la vida, está implicando, según Freud, un retroceso de los individuos a la situación infantil anterior a ese sufrimiento. El mecanismo sobre el que se forma y se consolida la religión sería, por tanto, el siguiente. Del mismo modo que todas las situaciones de impotencia y de dependencia en la que los seres humanos nos encontramos repiten nuestra situación infantil de desprotección y de desamparo, también la consolación de la religión actuaría repitiendo y reactivando el prototipo de todas las figuras consoladoras, que es la figura del Padre, protector y omnipotente, que queda así convertido en Dios. En definitiva, por tanto, en la religión el ser humano seguiría siendo presa de la nostalgia paterna, porque nunca deja de ser débil como un niño. De manera que si todo desamparo es nostalgia del Padre, necesidad del Padre, todo consuelo es reiteración del Padre. Y por eso, frente a la desgracia, la violencia, el terror, las catástrofes, el hombre niño sigue recurriendo a dioses a imagen del Padre. Una vez aclarado lo que para Freud constituye la esencia de la religión, querría decir un par de cosas más. Una sobre lo que piensa acerca de la práctica de la religión y otra sobre cuál fue su origen en los comienzos de nuestra civilización. En relación con las prácticas religiosas, Freud establece un paralelismo entre algunas de estas prácticas y la neurosis obsesivo-compulsiva. Hay un escrito de 1907 que se titula Actos obsesivos y ejercicios religiosos, donde la práctica religiosa, y más concretamente la observación de un ritual, de una ceremonia, de un sacramento, la compara Freud elemento a elemento con el ceremonial del neurótico, y dice que en ambos casos aparece el mismo cuidado por respetar los detalles, la misma atención por no omitir nada,
la misma tendencia a complicar el ordenamiento, la misma tortura de conciencia cuando se ha omitido algún fragmento, y por último, el mismo carácter defensivo que tiene el ceremonial, en ambos casos, frente a un vago miedo al castigo procedente de fuera. Naturalmente, yo creo que en este caso, y en relación a este asunto, esta comparación suscita inevitablemente la pregunta: ¿habría que comprender entonces toda religión como una neurosis obsesiva y la religión como una neurosis obsesiva universal? Es decir, ¿habría que comprender la religión como una neurosis obsesiva universal y la neurosis obsesiva como una religión? Sea cual sea la respuesta que se le quiera dar a esta pregunta, lo cierto es que esa analogía se ha utilizado en exceso para presentar cualquier práctica religiosa como una caricaturización de la neurosis, y eso yo creo que no se puede hacer así sin más, sin antes no haber determinado razonadamente si toda religión o religiosidad puede quedar reducida a esa caricatura, o bien se trata solo de determinadas formas regresivas de religión que en efecto suponen o pueden suponer una aproximación a la neurosis. La segunda cosa a la que quería referirme, ya en el ámbito del psicoanálisis y de la cultura, es a esa reconstrucción de los orígenes de la humanidad que Freud lleva a cabo en su obra Tótem y Tabú, en la que presenta la figura de Dios como la proyección de la omnipotencia del deseo según el modelo de la paranoia. Ayudándose de estudios etnológicos y antropológicos, elabora una especie de mito de los orígenes que dice más o menos lo siguiente: la sociedad humana habría dado comienzo con un crimen, concretamente con un parricidio, porque en la horda prehumana un padre tiránico y cruel impedía a sus hijos tener contacto sexual con las mujeres que él tenía solo para sí, de manera que los hijos se unieron y mataron al padre. Pero como ese padre era al mismo tiempo el defensor y el protector de la horda, una vez cometido el crimen, los hijos se arrepintieron y su remordimiento les llevó a estas dos cosas. Primera, a aceptar la ley del padre, es decir, a aceptar la prohibición del incesto, con la que da comienzo la sociedad propiamente humana. Y segunda, y esta es la que nos interesa, a instaurar una rememoración periódica de ese crimen con el establecimiento de un ritual en el que un animal, que es el tótem y que simboliza la figura del padre, es muerto y es comido su cuerpo y bebida su sangre. Este ritual de rememoración, disfrazada de la muerte violenta del padre, tendría la función de reavivar, de reactualizar la reconciliación con su imagen interiorizada y sublimada, por lo que con el tiempo ese tótem se termina convirtiendo en Dios. La explicación que da Freud de esta institución de Dios es la que ya hemos dicho antes. O sea, si la angustia es nostalgia del Padre, el consuelo es reiteración del Padre. En cuyo caso también aquí surge la misma pregunta que nos hacíamos antes. ¿Sería entonces la religión una pura repetición monótona y casi neurótica de sus propios orígenes neuróticos, arcaicos? Y en este caso también, como antes, tendríamos que contestar que no todas las formas de religiosidad pueden quedar reducidas a esto, sino sólo aquellas, por ejemplo, que han hecho un mal uso de la culpabilización y del pecado para hundir a los individuos en la regresión, o que han creado mecanismos de consuelo que han promovido determinadas formas de comportamiento por parte de los individuos al margen del principio de realidad. Ya voy a terminar, no sin antes decir un par de cosas en relación a que un ateísmo como el de estos tres autores que hemos visto, me parece que no puede ni debe agotar
su significación en la simple negación, en la simple parte destructiva, a partir, ciertamente, de los efectos negativos que ciertas manifestaciones de la religión han tenido en la historia, en la cultura o en la psicología de los individuos, sino que ese ateísmo destructivo debe tener también el sentido de servir para despejar el horizonte a lo que me atrevería a llamar, de manera paradójica, una cierta religiosidad post-religiosa. Lo que critican y tratan de destruir Marx, Nietzsche y Freud es la religión y sus secuelas como fenómeno histórico-cultural, y no tanto, como he dicho al principio, la religiosidad como dimensión existencial y personal que debe ser propia de cualquier ser humano que se pregunta por el sentido de su vida y el valor de su existencia. En este sentido, Paul Tillich decía, hace ya algunos años, que la clave para comprender la situación de desorientación del hombre contemporáneo es la pérdida de su dimensión de profundidad. Nuestro mundo, tan avanzado científica y técnicamente, ha creado un entorno social que impulsa a los individuos hacia adelante en dirección horizontal. Es decir, no tiene actualidad preguntarse hoy por el sentido de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, qué debemos hacer, qué somos los seres humanos. Si la dimensión de profundidad es hacerse estas preguntas y estar abierto a una respuesta, entonces esta dimensión es algo que tienen en común la filosofía y esa religiosidad posreligiosa que no tiene ya por qué estar vinculada y en dependencia con ningún credo concreto. Yo creo que es posible esa religiosidad y creo que lo mejor que la define sería justamente esa dimensión de profundidad de la que habla Tillich. El ser humano ha demostrado a lo largo de su historia una amplia capacidad para comprender y transformar el mundo, y hoy hasta le anima la idea de que ningún límite se va a imponer ya a esa capacidad. ¿Qué sea lo que impulsa así a los seres humanos hacia adelante, en dirección occidental, en dirección horizontal? Es difícil saberlo. En su caminar por el espacio y en el tiempo, es decir, al ir transformando el mundo, el ser humano ha ido convirtiendo en instrumento todo lo que le salía al paso, y eso ha hecho que también él mismo se haya terminado por convertir en instrumento. Sin embargo, a la pregunta de ¿para qué ha de servir el instrumento? No sabe darle respuesta. Siente el vacío y lo absurdo de su vida en este funcionamiento maquinal de producción de medios para fines que a su vez se convierten en medios y que no apuntan nunca a ningún fin último. De modo que la vida del individuo actual está llena a cada instante con algo que tiene que ser hecho, que tiene que ser visto, dicho, planeado o disfrutado. Vive en un movimiento incesante de cosas, de actividades, y sin embargo no puede saber lo que es profundidad sin quedarse quieto, en silencio y reflexionar sobre él mismo. Solo cuando deja de preocuparse por lo de fuera, puede experimentar la plenitud del instante aquí y ahora, de ese instante en el que espontáneamente se despierta en él la pregunta por el sentido de su vida. Nada más y muchas gracias.